aquí, en esta casa, efectivamente. Y luego, pues nada, todo muy donostiarra, a los marianistas durante 80.000 años. Y luego, bueno, yo ya quería hacer cine desde el principio, aparte de dibujar, que es lo que he hecho siempre. Eso en realidad he pasado por alguna escuela, pero vamos, eso lo he hecho siempre desde el principio. Pues entonces me fui a Madrid, me traté de inscribir en la escuela de cine, pero como no tenía 21 años no me dejaban ni ir a lo de dirección, que era lo que yo quería, y entonces me hice un examen absurdo para ingresar en cámaras. Y fue una vergüenza horrorosa porque me preguntaron cosas, pues las más tontas, 2 y 2, y yo decía 5 y así. Un desastre, total, que claro, ni ingresé ni nada. Entonces aproveché el tiempo, porque yo debía tener pues 17 años, 18. Aproveché el tiempo que tenía hasta los 21 para poder ingresar en dirección. Me matriculé en una escuela que había de arte y decoración para poder seguir en Madrid, entonces estuve ahí 2 años y pico porque el curso se redujo y entonces lo acabé en 2 años y pico. Seguía sin tener 21 años, tenía un año de margen y entonces como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. Cuando yo le conocía había vivido ya en Estados Unidos. Yo creo además que era el gran viaje de su vida, porque para él significó mucho en cuanto a descubrimientos, sobre todo de tipo plástico, la pintura, que era lo que a él le gustaba en un principio. Yo creo, esto lo digo un poco arriesgándome, pues no estoy seguro, pero yo creo que la primera vocación de Iván probablemente fuera más relacionado con el mundo de la plástica, con la pintura, que con el cine. Yo era tan pop que todo lo pop me entró verdaderamente y me llenó plenamente, ¿no? The best things in life are free. Me acuerdo que en la escuela me hicieron una lista de galerías a las que debería ir un poco para ver lo que se estaba haciendo, tal y cual. Y por Madison Avenue creo que estaban. Y es que no daba crédito, o sea, me parecían geniales, pero a veces que no sabía, o sea, eso que te cortan, te rompen los esquemas, pero por todos lados, ¿no? O sea, hablo del pop, pues el pop, el americano, el de Lichtenstein, el de Warhol, el de Wesselman, el de todos estos, que verdaderamente es que no era cuestión de imitarlo para nada, era cuestión de, qué bien. Iván conocía mucho cine, estaba muy al tanto de las últimas corrientes, no ya solamente cinematográficos, sino de las corrientes de ilustración, de pintura, de personajes que hoy ya poco menos que son clásicos, como Andy Warhol o gente así, ¿no? Pero que entonces no eran clásicos ni mucho menos, ¿no? Y entonces había estado en Nueva York, había estudiado allí también, pues, pintura, dibujo. Cuando ya me fui a Nueva York, ya en Madrid en realidad ingresé en una escuela de decoración y ya, en fin, tuve que lanzarme a todo esto, ¿no? Pero fue luego ya en Nueva York, cuando todavía no había podido ingresar en la escuela de cine, que tuve un año en el que me dediqué exclusivamente al dibujo publicitario y a la pintura. Y sí, siempre ha sido no sé, como con lo que cuentas, como lo seguro, como lo que está ahí, como mi refugio, como lo que cuando todo falle, como el cine puede fallar en un momento dado, pues se supone que tendré esto siempre, ¿no? Pero bueno, la manita también puede fallar, o sea que vete tú a saber. Me acuerdo que desde el primer momento me di cuenta de que tenía un talento excepcional, ¿no? Un talento que además era muy rico en el sentido de que avanzaba o abarcaba varios campos, ¿no? El cine, por supuesto, claro, la literatura y sobre todo la pintura, o la ilustración, o la visualización gráfica de las cosas. Borao nos daba clase de guión, sí, pero realmente yo creo que fue el que más influyó en todos los alumnos de su generación, los que a él le tocaron de alumnos. Porque tenía una visión del cine mucho más clara que los demás y sus clases, podías estar de acuerdo o no, pero tenían pies y cabeza. Y entonces entendía muy bien lo que decía. No solamente era él, era Antonio Drobe, había una serie de estudiantes que fue una pequeña época dorada de la escuela de cine. Yo soy de cuando Pilar Miró, de cuando Manolo Gutiérrez, Antonio Drobe. Y luego ya en tercer curso hice otra de fin de curso que ya era más larga, duraba más de media hora incluso, que se llamaba Ida y Vuelta, por la que me suspendieron. Bueno, me suspendió Borao en realidad, cosa con la que yo estuve perfectamente de acuerdo, máxime cuando al día siguiente me contrató para trabajar con él en su productora. Nos suspendíamos mucho, o sea que no era un ensañamiento ni es que hiciera una práctica particularmente mala. Estoy seguro
que la práctica tenía méritos y tenía, pero le faltaría algún, o en comparación con los demás, no lo sé. Entonces yo nunca repetí ese curso porque fue cuando la escuela se vino abajo y ya la pasaron a la universitaria. Hubo todos aquellos problemas con Baena y todo eso, en fin. La generación sin título que somos. Es un programa que encargaron a Pedro Lea y Pedro Lea de rebote me llamó a mí porque ya nos conocíamos de la escuela, aunque él estaba, me parece que en el curso superior por lo menos, o me llevaba a los cursos. Me llamó a mí para que le hiciese de ayudante de dirección y como ya he contado otras veces, a partir del segundo programa lo hice yo todo, porque Pedro decidió que era un programa de Pedro Lea, pero que lo dirigiese yo. Era mucho trabajo, yo recuerdo que era mucho trabajo y que nos divertíamos bastante, pero que era muy frustrante por este lado que te digo, porque en cuanto había algo interesante no se podía poner. Hola. Presentación, tema de actualidad, digamos, pero siempre que tenga algo que ver con esto, ¿no? La expresión pop ha sido fundamental para esta década de los 60 que morirá mañana. Luego, si se podía, algo que tuviese algo argumental, como podía ser la cerillera porque era Navidad. Todos me miran así porque soy la famosa cerillera huerfanita. Cerillitas, nene, cerillitas. Y luego venía la sección de José María Íñigo, que era lo que realmente interesaba al espectador joven, digamos, que era presentación de videoclips extranjeros. Mientras todo el mundo habla maravillas del último LP de los Beatles, ellos, los Beatles, a través de su portavoz John Lennon, han afirmado categóricamente en Londres que lo mejor que han grabado en los últimos 12 meses es la canción Get Back. Tal como salía la moviola después de estar toda la semana cortando, pegando, añadiendo polvo, recortes, celos, porquería, tal como eso iba a la proyección, ¿no? Pero es que encima antes pasaba por dos censores, el ancianito que venía a la moviola y él ya se llevaba sus recortes, que con eso hice yo un guión, y luego el de la casa, el oficial, que encima cuando ya todavía pasaba la pequeña censura te venía a decir, no, que es erotizante, yo me acuerdo que una vez. La primera película que produje, pues llamé a Iván, o sea, él fue el primer director de la película que produje yo. Mientras se hacía Último Grito, Borao, es cuando produjo El Escondite Inglés. Entonces yo hice El Escondite Inglés largo, que me metía absolutamente a ciegas, porque claro, que de repente te dijesen de la noche a la mañana, oye, un largo, con Luis Cuadrado de operador, y en fin, era lo que decía horror y pánico, porque no teníamos ni guión, rodábamos sin guión. Y bueno, yo es una película a la que le tengo cariño, pero que nunca la firmaría completamente, no sé cómo decirte. Así como Arrebato yo la considero mía con todas sus faltas y sus errores o lo que sea, sí es mía. El Escondite Inglés es una película que la firmo, pero con simpatía, no con verdadera entrega. Porque era una película, sobre todo en aquel momento, totalmente atípica. Ahora se ve con una perspectiva muy diferente, ¿no? Y puede parecer incluso convencional, pero en aquel momento hacer una película pop donde no había más razón, digamos, realista que la propia música. Hicimos un arreglo que consistía en decir director José Luis Borao, pero al principio de la película decíamos un film de Iván Zulueta. Siempre me daban algún papelito, alguna cosa para que... Porque yo tenía algo en común también con Iván, y es que éramos muy vagos los dos. En mi caso algo peor, porque yo era muy abúlico al mismo tiempo, y él yo creo que abúlico no era solo vago. Gasset. Al final le dije que no, y como el personaje se llamaba Gasset, pues mantuvo el nombre de Gasset al personaje, pero lo interpretó un actor. Mira, Gasset, no trates de engañarnos. Tú no has ido a la superoficina. Os lo digo por última vez, no saben nada. El Escondite Inglés lo que pasó fue que tardó un año en estrenarse, entonces como era una película basada en la actualidad de ciertas canciones y ciertos grupos, y era una película que se hizo un poco en torno al programa aquel de televisión que hacíamos Último Grito, entonces era como repetir aquello en cine. Entonces la película tardó un año en estrenarse, las canciones se pasaron de moda y no cayó para nada, el público al que estaba destinada no la vio, es lo que pasó. Fue a parar a salas de arte y ensayo, cuando costaban 50 pesetas, me acuerdo, la entrada, que entonces era más caro que los cines normales, entonces los 12añeros y 15añeros no tenían 10 duros para nada.
Total que no, la película la vieron gente que no era la que tenía que verla. Masaje era todo lo que pasaba en televisión a lo largo de un día, aceleradísimo, pues y luego se ha hecho tanto que es que ahora no vendría a cuento, ¿no? Lo que pasa es que justo coincidió con que era el día en que era el desfile de la Victoria, a finales de los años que daban, y por la noche había no sé qué manifestación sindical de las que cantaban y todo esto. Entonces todo eso salió ahí, y claro, salía Franco, salía todo, y entonces aunque era todo casi subliminal, pues Borao en aquel momento no quiso presentar la censura porque ya iba, no sé si estaba planeando furtivos, no creo, pero en fin, total, que no eso no salió nunca de ningún lado. Y Frankenstein era simplemente también una abreviación de todo el Frankenstein original y que de vez en cuando la imagen se congelaba, no por ninguna razón precisa, precisamente no en los momentos clave, digamos, sino en los que a mí me daba la gana. Con lo cual se pretendía que el espectador de repente reflexionase de alguna forma, esto por qué se ha parado, esto por qué no. Pero como duraba 3 minutos, para cuando se lo querían pensar ya se había acabado. Leopardo ya era una idea que yo luego he desarrollado más en otras cosas y era una especie también de desdoblamiento de personalidad. Una mujer que vive en un apartamento, se va del apartamento, entonces su otro ego de alguna manera queda en el apartamento esperando a que esta mujer vuelva a aparecer y se acaban yendo a la cama y siempre es una, en fin. Como una especie de experimento, yo estaba haciendo cantidad de Super 8 y tuvimos una cámara de 16 que era como muy fácil, muy manejable y se trataba de ver a ver si yo podía hacer en 16 lo mismo que estaba haciendo en Super 8. Entonces hicimos una prueba y como iba saliendo muy bien decidimos que se transformase en un corto, pero en realidad es una prueba para un largo, para un futuro largo. Hubo un día que porque en la productora, en el Imán, pues habíamos rodado varios documentales y había mucho material de sobrante que no se había montado y entonces un día me dijo, ¿puedo utilizar este depósito que hay aquí de negativos? Y le dije, claro que por supuesto que sí, ¿no? Y me dijo también, bueno, algunas cosas las tendremos que rodar de nuevo o rodar por primera vez. También le dije que sí. Y entonces pues él y Jaime Chávarri y un montador que murió muy joven que se llamaba Peláez, pues se encerraban en la sala de montaje. Yo ni siquiera me dejaba caer por allí, ¿no? Yo no sabía muy bien lo que hacían, pero tenía mucha confianza en su talento y entonces pues sé que estaban allí elucubrando, o sea, probando, haciendo, cortando, poniendo, añadiendo, quitando. Pero yo no intervenía para nada en la elección del asunto, ni siquiera en su aspecto definitivo o formal, ¿no? Eso era todo cuestión de Iván.
Arrebato estuvo a punto de ser un corto hace año y pico. El año pasado yo estaba en Berlín, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Y entonces el corto aquel que iba a Berlín, Leos Pardo, era como una especie de... Bueno, Arrebato estuvo a punto de ser un poco lo mismo, ¿no? Un corto hecho como con muy pocos medios, más que nada para ensayar una serie de posibilidades de cámara. Bueno, era una especie de traducción, de traslación de todos los métodos de rodaje de estos Super 8 míos al 35. Bueno, pero en fin, esto es bastante antiguo, porque ya enseguida se vio que Arrebato, la historia, exigía un desarrollo mayor, que el corto se iba a quedar corto realmente. Era lo que necesitaba más de 10 minutos y otro tinglado, ¿no? Por favor, Ana. Pero bueno, ¿eres la hostia, qué? Yo tenía que volver al 35 y al cine profesional, no digo al 70 porque a ver quién me produce algo al 70, ¿no? Pero entonces yo ya estaba empeñado en hacer una película como fuese. Y entonces surgieron las cosas estas absurdas que surgen. Conocí a un tío que tenía un hermano que decía que quería producir cine. Yo no me lo creía nunca hasta que un día me lo presentó y efectivamente quería hacer una película. Sabes que el caballo de los cojones se cargó nuestra vida sexual, ¿verdad? Lo sabes todo. Y de repente te empeñas en follar, con todo en contra, como si no hubiese pasado nada. Pues no, joder, no puede ser, no funciona. Arrebato, que era una película que yo quería verla rodada en otoño, siempre, porque era una película crepuscular. Esto era en primavera, como tú has dicho, y era estaba todo tan en el aire que dije, mira, la empezamos a rodar mañana mismo, porque yo quería incluso que el guión lo revisase alguien más. No me gusta que el guión pertenezca a una sola persona, creo que conviene que intervenga alguien más, pero no dio ni tiempo. O sea, yo cogí el toro ahí completamente al vuelo y empezamos a rodar en primavera y la acabamos de rodar en verano. Ahora, yo hubiese esperado al otoño, todo hubiese salido mejor. Y yo creía que no haría nunca una película después de Arrebato, porque es que en Arrebato yo me metí a caballo, y esto no lo he dicho nunca, bueno, sí, en privado muchas veces, pero en Arrebato era época en que sí, y yo fui consciente de que es que no iba a tener esas oportunidades nunca. ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de estar un X tiempo con la cantidad que necesitaba? Porque comprenderás que si yo hice Arrebato tomando heroína, será que la controlaba, ¿no? Será que se estaba tomando mi aspirina, coño. Eusebio ya desde un principio se sabía que iba a hacer el papel porque de alguna manera estábamos predestinados a trabajar juntos. Y el papel estaba un poco escrito además para él. Cuando estrenamos la película en el año 80 nos tiraron piedras a todos, especialmente a Iván Zulueta y a mí. Se adelantó a su tiempo, la película no se entendió bien y a medida que pasó el tiempo empezó a tomar forma la verdad, siempre la verdad cinematográfica. Yo creo que Iván Zulueta es uno de los mejores cineastas que yo he conocido unos cuantos, me parece que los importantes los he conocido a todos. Es uno de los más notables y su discurso, el discurso de Arrebato, ha ido ganando con el tiempo y ahora mismo sigue siendo una película perfectamente visible, como las grandes, como las buenas. Wilmore igual. Bueno, yo he tenido dos musas. Una era Maribel Godínez, con la que hice el Leos Pardo, el corto del que hemos hablado, y otra era Wilmore, con el que yo he hecho cantidad de Super 8. Te quedarás sin la finca, te quedarás sin el yate, sin la casa de Marbella. Entonces ese papel estaba escrito para Wilmore impepinablemente. Los placeres monstruosos que nunca hubiera imaginado, querida Lolita. Ay, Lolita, ¿eh? Tienes muy mala memoria, pero yo te he devuelto el gusto por las cosas elementales. No voy a permitir que me trates como una... Mi rol es muy complicado porque es un personaje que tan pronto es adulto es un niño, entonces es como varias personalidades dentro de un mismo personaje, ¿no? O sea, yo me tengo que desdoblar en varios personajes a la vez, tengo que incluso hacer varias voces, o sea, no es la misma voz, mi voz cotidiana o normal, sino que tengo que jugar con la voz y adaptarla a la personalidad del momento. Es decir, es un personaje neurótico y muy esquizoide y a la vez muy dulce y muy infantil. La que no estaba prevista era Cecilia Roth, porque el papel en principio estaba pensado para una modelo. Y Cecilia desde luego puede hacer de modelo lo que le dé la gana porque es fabulosa.
personaje complicado y contradictorio. Por un lado, terriblemente vital y por otro lado muy destructivo, autodestructivo. Y con, no sé, con una fuerza difícil de manejar y de llevar a algún sitio concreto, ¿no? Es un personaje que bambolea entre pues, la realidad y la ficción, y el temor y las ganas, no sé. Estos son los tres protagonistas, luego hay una serie de personajes más o menos secundarios, el siguiente en importancia quizás sea Marta Fernández Muro. ¿Te ha gustado, eh? Oye, Marta, ¿no me habéis puesto algo en la copa? En la cena, quiero decir. Anda, cállate y métete eso. Yo ya no quiero hablar de mi primo. Me llamó por teléfono, supongo. Marta, que te paso el guión. ¿Quién soy? Muy fácil, la que se llama Marta. Ah, pues estupendo. Yo es que Arrebato no intervine porque no estaba en España. Yo viví 9 años en Estados Unidos y entonces en esa época es cuando Iván montó la película con otros amigos suyos y yo pues por eso yo creo que si hubiera estado yo aquí pues se habría dirigido a mí y por supuesto habríamos hecho la película. Augusto y yo habíamos hecho una prueba de un corto por 4 pesetas y entonces luego era cuestión de multiplicar. En fin, si 15 minutos salen a tanto, 120, un largo, o 90, perdón, pues saldrán a tanto. Entonces yo hice un guión con esa premisa, quiero decir, pues esto necesitamos 3 escenarios, no más, tantos actores, no más, en fin, había una serie de... Bueno, esto luego, primero hice un guión muy largo con mucha gente, pero ya se vio que era inviable. Y entonces el invento en realidad nació de la ¿cómo se dice?, de la precariedad. Porque en definitiva, no es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Que te den por culo. Arrebato sí tengo una colaboración desde el principio en la que incluso soy guionista. Estaba Augusto Martínez Torres y yo. Sinceramente yo no recuerdo nada en Arrebato que haya salido de mi pluma o de mi... Porque bueno, discutíamos, hablábamos, pero el guión es absolutamente de Iván Zulueta, las cosas como son. Iván, que era un hombre en eso que tenía mejor memoria que yo, una de las últimas veces que nos vimos cenando en San Sebastián, me recordó varias frases de la película y dice, no, esta frase era tuya. Y bueno, dije, pues sí, pero bueno, no me acuerdo. Él sí recordaba 2 o 3 cosas del guión que sí eran míos. Pero vamos, lo firmó Iván y era de Iván. O sea, la verdad es que la película es entera de Iván Zulueta. En Arrebato se dejó mucho de sí mismo. Es una película en la que se volcó, por eso luego pues incluso tenía dificultades para volverla a ver, porque se sentía en carne, o sea, a flor de piel, ¿no? O sea, la película le afectaba mucho una vez hecha. Por otro lado, Iván tenía problemas personales y trató de huir, de esconderse ante la gente, pero también de sí mismo, ¿eh? O sea, era una huida hacia adentro. No sé si es autobiográfico o no, no voy a entrar en eso. Lo que sí es cierto que es una obra que a mí me gusta tanto porque respira Iván. Párpados, pues sí, surge un momento óptimo para mí, porque en realidad yo salía de haber estado, bueno, ya había acabado la historia de Arrebato y yo había tenido un bajón estrepitoso, me había venido aquí, estaba así muy retirado y entonces de pronto en un momento dado tuve un dinero milagroso y entonces decidí volver a Madrid, volver a intentar algo, en fin, con unas fuerzas ya que yo me di y al poco de repente me hablaron de media hora para televisión y era el ideal, porque era una película pero corta, en fin. Eso, no demasiado complicada, pero perfecta para mí. Soy y me llamo Carlos, como Carmen, y vivo perplejo en mi paradoja. Toda la vida desde Carmen he deseado, hemos
aquella torre de la Gran Vía que se destaca sobre todo lo demás. Como punto de partida había la idea de una pareja mayor que la película piensa que se parecen mucho y que estaban viviendo con una pareja menor que eran iguales, porque eran gemelos. Carmen y yo somos de esos que habla el doctor J. Blair, que pueden sentir una necesidad de desdoblarse tan poderosa que llegan a duplicarse por completo, produciendo un embrión doble, exacto al original en cada uno de los 50.000 genes que contiene toda célula humana, y consiguiendo en ese caso una réplica idéntica a aquel que la provocó. Me gusta en cuanto hay una situación en que se sientan, hablan de algo, o sea, todo eso me gusta. No me gusta en cuanto yo ya decidí, bueno, pues ya que estoy aquí voy a experimentar montaje y empiezo a romperlo todo, hay cantidad de cosas completamente descuartizadas, ¿no? También te diré eso que te he dicho al principio, que yo también era consciente de que esto era para televisión. Entonces yo me decía continuamente, es que esto yo en cine no lo haría jamás. Entonces era eso, jugar un poco a un desconcierto total en un momento dado y experimentar un poco. Cierto que eran de encargo, pero sí salía un poco su personalidad y su capacidad de crear imagen, vamos, yo creo que en eso era un superdotado, era un hombre que tenía... O sea, yo creo que son películas muy personales dentro de ser películas de encargo. A mí me gustan mucho. El amor es la eternidad. El corazón su morada. En Ritesti se nos dieron, había guiones, eran 12 capítulos creo y había guiones para todos y se hizo un sorteo o lo que fuese y a mí me tocó uno. No le hice mucho caso, la leí por encima y me pareció una historia más de medio fantasmas, pues bueno, muy tópica, pero que bueno, que podía ser una fuente de partida. Pero luego con el tiempo resulta que ya está, empezamos, no sé si la semana que viene, todo listo. Y me cogí así un poco de pronto. Y entonces yo no supe arreglar aquello que quería haberle metido mano abiertamente, ¿no? Y que además a nadie le hubiese importado. Entonces yo creo que no supe, casi de haberlo dejado como estaba, es probable, y haberme atrevido pues a hacer una cosa que podía ser una serie B sin más. Quería que fuese mucho más gore de lo que fue, si en realidad era eso, era un pasmo que le da a un niño que cae en un sitio, un niño que va a hacer la mili, no tan niño, o sea, y que cae en un sitio absurdo totalmente, donde asiste a las mayores sacadas de corazón de cuerpos vivos aledantes y esto, ¿no? Fue rarísima y creo que yo, sin duda alguna, la culpa es el director siempre, ¿eh? O sea que eso lo asumo, porque yo tenía que haber sabido, pues si la cosa no estaba yendo por donde haberla conducido por otro lado. Entre los carteles ya hay algunos que me han gustado, que los he hecho como he querido, o era, no te digo, hacer el cartel de Viridiana, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es un sueño directamente, ¿no? Después de una cura de estas, creo, y entonces me sentía incapaz de dibujar, ni hacer nada manual, ni nada de esto, y entonces viéndole ahí hacer unos polaroids tan botón, y ya tenías delante todo hecho, pues realmente fue una manera de arrancar bastante llevadera. Y eso además asociado pues a que realmente lo de lo inmediato que es y también la posibilidad de jugar con no solo con material ya preexistente, sino con maquetas, todo lo que sea maquetas o pequeños, no sé, siempre me han encantado los juguetes, las montañas rusas, los rieles, todas estas cosas, trenes eléctricos, lo que quieras, y entonces esto me daba la oportunidad de montarme yo mismo mis propias escenografías, mis propios lugares de acción, ¿no? No hay nada preciso que yo quiera hacer por encima de otro. Nada. Necesito simplemente una historia que me enganche, en la que crea totalmente y nada más. Me encantaría verle otra vez detrás de una cámara, pintando los decorados convulsamente en el último momento, haciéndolo todo, que es el recuerdo que tengo de Párpados, ¿no? Había que hacer un esfuerzo para trabajar con Iván, en el sentido que Iván, como suele decirse, no se casaba con nadie. O sea, Iván, o hacías lo que decía él, o no se hacía. Tengo varios proyectos, cómo no. Pero igual que el año pasado te decía que había uno, pero que no me atrevía ni a contártelo porque no me lo creía.
y sin embargo ha sido una realidad, pues ahora mismo, vamos, de hecho en septiembre, octubre tendríamos que hacer otra seguro ya, ¿no? Yo he valorado mucho en la vida con la gente que me he reído, porque yo creo que reírse es de las cosas más importantes, y quizá por la edad que teníamos, el momento de la vida que nos tocó, la época, yo con Iván es con las personas que más me he puesto enfermo de reír. Podría haber rendido mucho más, podría haber hecho muchas más cosas y podría haber sido un gran director, ya lo fue, a pesar de que sus películas fueron tan escasas, pero podía haberse consolidado internacionalmente y a mí me da pena el pensarlo, ¿no? Pues creo que ya a base de rareza, malditismo y etiquetas de estas, yo encontraría productor. Lo que tengo que encontrar es el guión. Esa es la verdadera dificultad. Lo que nos hemos perdido, nos lo hemos perdido. Es decir, que hubiera, si Hitchcock vive 10 años más, pues a lo mejor, pero como no lo... Pues con Iván, hombre, nos hemos perdido, probablemente habría sido un gran director. Yo nunca un director de una filmografía muy extensa, eso no lo hubiera sido jamás, ni en el mejor de los casos, ¿no? Pero sí, quizá nos hemos perdido 1, 2, 3 películas más donde podría su estilo haber evolucionado y no sé lo que nos habría deparado, pero vamos, sin duda ninguna, un cine muy interesante, sobre todo un cine muy original y muy estimulante. Iván Zulueta pues siempre estará en la historia del cine español, ¿no? Será difícil de parir, pero yo sigo queriendo creer en ello, o creyendo incluso. Lo he pasado muy bien, he sido muy feliz con él, he viajado con él, he estado en San Sebastián con él, en París con él, hemos hecho muchas cosas juntos y la verdad lo he pasado muy bien, y son unos recuerdos inolvidables. Nos hemos perdido un gran director de cine, pero ha habido un gran director de cine de un solo largometraje. Iván Zulueta pues siempre estará en la historia del cine español, ¿no? De todos puede haber una cierta réplica, Iván Zulueta solo ha existido uno. Vamos. Menudo esfuerzo de memoria.